cuáles o qué influencias ha dado la sociología al sistema educativo de Guatemala o cómo ha influido a estos procesos. Es importante primero poder ir conociendo algunos conceptos y qué representan hoy, ¿verdad?, en la educación de Guatemala, ¿verdad? La sociología educativa, como se le conoce, o sociología de la educación, pues también es una corriente que nos va a ayudar a entender cómo ha surgido o ha influenciado en este sistema. Es importante poder recordar cómo Eric Durkheim es uno de los primeros sociólogos de la educación, ¿verdad? Donde él empieza a investigar realmente cómo funciona el sistema educativo y a qué responde eso. De ahí algunas corrientes que han ido permeando hacia esos modelos educativos, no solo de América Latina, sino que alrededor del mundo. Y como todos conocemos corrientes sociológicas muy buenas a través de sus estudios, pero que a lo largo de los años responden más a lo que es el estructuralismo, funcionalismo, ¿verdad? Que es la más moderna, que se describe cómo debería funcionar la sociedad, una cuestión industrializada, desarrollo para todos, ¿verdad? Principios y valores. Y la corriente, pues, que también es como la contraposición, que es el materialismo histórico, el marxismo, que lleva a una cuestión de lucha de clases y la distribución de las riquezas, ¿verdad? Pues lo que ha tenido mayor impacto, pues ya hemos visto el estructuralismo, ¿verdad? En Guatemala, en generar mano de obra barata, preparar a los estudiantes cada más para que respondan a la cuestión empresarial, pero que es una cuestión que aporta desde una corriente y que también nos interesa poder conocer realmente fuera de los procesos formales de educación que aporta la sociología. Y pues como ya sabemos todos, primero pues debemos ir conociendo, pues nos vamos a apoyar desde algunas lluvias de ideas o de algunas palabras, frases para poder ir comprendiendo esto. Y sumado a ello pues también saber qué le ha aportado la sociología a todo el sistema educativo, no solo en el nivel primario, sino que a nivel superior. Pues haciendo las investigaciones me encontré un ensayo muy bueno que nos describe aportes y retos de la sociología en Guatemala, un diálogo a 5 voces. Es un ensayo de una estudiante de sociología de la Escuela de Ciencia Política, donde va a entrevistar a 5 sociólogos muy sobresalientes en Guatemala y les va a hacer preguntas sobre qué impacto ha tenido la sociología en Guatemala y cuáles son los aportes que les ha dado no solo al país, sino que a la educación en Guatemala, ¿verdad? Es una mirada a la sociología desde América Latina. De estos dos documentos nos vamos a estar apoyando. Y yo después les puedo compartir aquí abajo el link, ¿verdad? Para que lo puedan descargar y si necesitan saber más, pues ahí está, ¿no? Primero empezamos definiendo sobre qué es la sociología. Para ustedes, pues, 2 palabras muy importantes que nos van a servir el día de hoy: sociología y educación. Como ya todos sabemos, sociología es el estudio de las problemáticas de las sociedades hacia la comprensión de una realidad que se vive y cuáles son sus problemáticas, por qué pasan esas cosas, ¿verdad? Y educación, pues decía Platón, ¿no? Y los filósofos antiguos, que el ser humano siempre va a estar inmerso en un proceso de educación, ¿verdad? Su realidad lo lleva siempre a hacer una educación constante, no necesariamente dentro de la escuela, sino que aunque no se estudie en un centro educativo, pues siempre aprendemos, ¿no? Y eso es un proceso de educación, ¿verdad? La educación la llevamos inmersa siempre, ¿verdad? No únicamente con ir a un centro educativo. ¿Qué es lo que nos deja la sociología o qué es lo que aporta, ¿verdad? ¿Qué es lo que aporta la educación? Es conocer el funcionamiento de esta institución, ¿verdad? A través de la sociología y de las corrientes sociológicas les va a interesar mucho saber cómo funcionan. Van a hacer estudios sobre cómo funciona, ¿verdad? Cómo funcionan las escuelas y para qué. Para ver si realmente están respondiendo hacia su corriente filosófica, ¿verdad? Es decir, qué mallas curriculares le enseñan a las escuelas en las áreas rurales, qué mallas curriculares les enseñan en el área urbana, ¿verdad? Esa es la función de la sociología, y cómo nos ayuda o qué influye es poder conocer cómo funciona la institución, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar en esto, ¿no? Y aquí podemos encontrar también la sociología nos va a ayudar o nos va a aportar
en poder hacer estudios sobre la convivencia de toda la comunidad educativa, cómo se relacionan los maestros con los estudiantes y cómo se relacionan con los padres de familia, cómo se van a relacionar todos juntos en ese mismo espacio. ¿Por qué es importante para la sociología saber esto dentro de las escuelas? Pues esto va a ayudar a poder ir conociendo más a fondo las problemáticas y las cuestiones de los estudiantes, ¿no? Problemáticas de los miembros de la comunidad educativa, creo que es el punto más importante de la sociología. ¿Por qué es importante? Porque de esta forma el docente va a poder entender por qué los estudiantes tienen bajo rendimiento escolar, porque son problemáticos, por ser violentos, ¿verdad? Dice Durkheim que el reflejo de los estudiantes es un reflejo de los problemas que viven los padres de familia dentro de sus hogares, ¿verdad? La escuela es como una cuestión micro de la sociedad. Todo lo que pasa en la escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿verdad? Eso lo dice Durkheim. Es muy importante poder conocer entonces esa función de las relaciones en las escuelas, ¿no? Y eso nos está aportando la sociología, poder conocerlas y poder plantearles una solución hacia dos corrientes muy importantes, hacia seguir estructurando el funcionalismo, hacia seguir dándole a seguir introduciendo nuevos métodos de estudio de una corriente sociológica a la que respondemos, ¿verdad? Este sistema, a lo que nos responde este sistema económico. ¿Cómo ha venido aportando Guatemala la sociología a la educación? Creo que para nadie es un secreto que Guatemala tiene un atraso académico muy fuerte, ¿verdad? De ahí de unos 200, 300 años, ¿verdad? Mientras pega allá en Europa algo, aquí se tardan 2 o 3 años para venirlo allá. Y en Guatemala, pues los primeros pasos hacia una cuestión de aporte de investigaciones sociológicas empezó a darse en la época de la revolución. A algo parecido, pues surge la intención de empezar a decidir qué pasa, y las personas que se caracterizan como los primeros sociólogos acá y que le van a dar un impacto más allá de que sean simplemente publicaciones de libros e investigaciones, va a dar un impacto muy bueno, porque también va a influir esto en la educación, ¿no? Entonces tenemos a Mario Monteforte Toledo y a Miguel Ángel Asturias. Monteforte Toledo, en su publicación de Donde acaban los caminos, ¿verdad? Una crítica hacia el racismo entre grupos étnicos, la cuestión racista del ladino hacia el indígena, y que esto va a permear después, cuando ya el grupo indígena pues empiece a buscar derechos, ¿verdad? Y empieza a crear que la educación que se está dando en Guatemala representa únicamente a la clase ladina. ¿Por qué? Porque el indígena necesita aprender el idioma español para ir a recibir clases, porque en aquellos tiempos el español era lo único que se hablaba, y era castellano, y las comunidades indígenas necesitaban aprender el idioma español, ¿verdad? Era un sistema educativo excluyente. Y Miguel Ángel Asturias, en su crítica, ¿verdad?, hacia el libro del señor presidente, donde narra pues la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, ¿qué nos ayuda? Estos aportes hacia una teoría de crítica, hacia una cuestión sociológica, va a hacer el impacto a que se dé la revolución, ¿verdad? Se va a la revolución, y la revolución, como todos saben, estuvo influenciado mucho por la cuestión del levantamiento de los obreros y los levantamientos del marxismo acá en Guatemala, cómo se va influenciando. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? De que tenga un profesor en la época revolucionaria, que va a ser Juan José Arevalo Bermejo, y que él pues ya va a influenciar hacia un sistema de educación humanista, ¿verdad? Y liberal, se podría decir también humanista, que va a crear humanidades. Creo que eso es uno de los aportes muy importantes de los estudios de la sociología, la creación de las escuelas y de las carreras humanísticas, ¿verdad? Pero la sociología en Guatemala va a empezar a tener mucho mayor impacto en los años 60. ¿Y por qué en los años 60? Porque va a ser el momento en que se va a fundar la Escuela de Ciencia Política, donde se va a dar la primer carrera, acá, Escuela de Ciencia Política, donde se va a dar la primera carrera de Sociología. Es algo muy importante, es que a pesar de que se haya creado la Escuela de Ciencia Política, eso no quiere decir que haya libertad de escribir, sino que hubo una cuestión
de persecución y represión a las personas que escribían. Más sin embargo, considero que ese es un aporte que la sociología le ha dado al sistema educativo de Guatemala, poder tener una carrera de sociología y que estaba respondiendo a las problemáticas de Guatemala. Y ahora, si bien no existen en Guatemala estudios sobre la realidad del impacto o sobre investigaciones educativas sobre la sociología de la educación en Guatemala, porque tenemos pocos sociólogos y estos pocos pues se han dedicado a realizar otros estudios macros, pero no directamente hacia una sociología educativa. Pero eso no quiere decir que estos estudios no nos hayan servido o que no le aporten nada al sistema educativo. Por ejemplo, la multiculturalidad, ¿qué le ha aportado? ¿Qué le ha aportado la multiculturalidad a la educación? Hoy en día ya existen carreras bilingües interculturales, ¿verdad? Esto nos sirve mucho porque ya se le da las clases a los estudiantes en su propio idioma. Eso es muy bueno. También una crítica a la historia oficial. Se está reconstruyendo una historia a partir de los proyectos de investigación. Creo que eso le aporta mucho al sistema educativo. Nos va a cambiar el rol de poder entender la historia. Tenemos también el desarrollo rural, el campesino y el marxismo, ¿verdad? Hoy en día la organización campesina pues, ha creado muchos movimientos exigiendo pues, tierras, ¿verdad? Un desarrollo rural en sus comunidades. ¿Cómo va a impactar esto? Es que a raíz de estos estudios se han adecuado muchas mallas curriculares en nivel de educación que vayan respondiendo a los contextos de estas personas, ¿verdad? Es importante mencionar que esto generalmente no transforma directamente hacia una nueva corriente sociológica, ¿verdad? Hacia una nueva corriente de la educación, pero sin embargo aporta pequeños granitos que van construyendo y viendo otra realidad, ¿verdad? Tenemos también cuestiones como la cuestión de los pueblos indígenas. Hoy la realidad de los pueblos indígenas se está reconstruyendo, se está respetando las ceremonias mayas y toda esta cuestión. Y hoy en el Ministerio de Educación ya existen, digamos, currículos sobre cultura maya. Entonces, a raíz de estas investigaciones se han ido transformando currículas mayas. Y estas investigaciones que los han hecho los sociólogos guatemaltecos de una cuestión macro, pero que tienen impacto en la realidad de los sistemas educativos. Como repito, no construyendo ni transformando todo el sistema educativo, pero sí influenciando, ¿verdad? Y también tenemos algo muy importante que está saliendo ahorita, ¿verdad? La diversidad sexual y la lucha de género. Los sociólogos en estos momentos en Guatemala se han dedicado mucho también a la escritura de la diversidad sexual y la cuestión de género, la liberación de la mujer. Y esto pues ya tiene un impacto hoy también, está teniendo algunos impactos ya en los sistemas educativos.